¿Sería quizá la primera prueba Bejarano haberlo cachado en video con las manos en las ligas y en los billetes? No, yo insisto que la primera prueba es el dinero que le dio el gobierno a Salinas de Gortari a través de Camacho Solís, porque eso está documentado. Hay notas periodísticas, está reconocido por los actores, como exportaba conflictos de Tabasco a la Ciudad de México para que junto con Manuel Camacho, que en paz descanse, chantajearan, extorsionaran políticamente al presidente Salinas de Gortari. Es decir, y según tus propias palabras, ¿López Obrador siempre ha recibido cash? El gobierno de la República le dio 9,000 millones de viejos pesos, a López Obrador para desactivar un conflicto social. Pues el rey del cash define cómo él se ha hecho de dinero en efectivo y cómo adquirió todo lo que posee, incluido el rancho de nombre La Chingada, a través de una de estas extorsiones de movimientos sociales. Así como la Biblia tiene el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, es el Nuevo Testamento de la historia de López Obrador. ¿No sientes que te utilizaron? ¿No te utilizó la mafia del poder en ese momento a ti, a Federico Dorin? Entendí que había dos opciones: o quedar como un cobarde y decir no y que lo filtre a un medio de comunicación, como hacen muchos. Oye, Federico, ¿estuvo detrás de todo esto Carlos Salinas de Gortari? ¿Fue la mano que meció la cuna en los videoescándalos de Bejarano? Es el rey del cash, este libro que ha desnudado la manera como el gobierno actual, el presidente, su familia y su movimiento han recibido dinero. Vamos a 2004, porque ahí empezó parte de esta historia y tenemos a un protagonista de aquel momento, cuando René Bejarano fue cachado con las manos en las ligas y en los billetes, en los sobres, en fin, todo esto. Federico Dorin, él es un protagonista de aquel momento, es diputado local por la Ciudad de México, un querido amigo. Gracias, Federico. No, a ti, Tony, gracias por la invitación. Un saludo a todos. Oye, Federico, antes de pasar a la historia de Bejarano, ¿qué piensas del rey del cash, de este texto de Elena Chávez? ¿Qué opinas de él? Bueno, creo que es así como la Biblia tiene el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, es el Nuevo Testamento de la historia de López Obrador. Es muy alarmante para algunas personas que no conocen su pasado tabasqueño, y que ella narra cómo es que ha venido prohijando dinero, negocios y tráfico de efectivo a través de una red política, pero lo mismo lo aprendió a hacer y lo hizo desde que estaba en Tabasco. Digamos que este es solo el Nuevo Testamento, porque solo escribe cómo operó eso a partir de la jefatura de gobierno, básicamente, pero no es nada nuevo. Si tú revisas la historia del país, sobre todo ahora que yo veo a tanta gente o cínica o ignorante exigiendo pruebas, pues quien conozca la historia de Andrés Manuel y cómo se dedicaba a lo que Arturo Núñez bautizó desde gobernación la industria de la reclamación, cómo exportaba conflictos de Tabasco a la Ciudad de México para que junto con Manuel Camacho, que en paz descanse, chantajearan, extorsionaran políticamente al presidente Salinas de Gortari, con Marcelo Ebrard como secretario de gobierno de esa regencia, y que el único que desactivaba los conflictos era Camacho, y que el único que los desactivaba repartiendo dinero en efectivo de la partida secreta que existió el siglo pasado, eran Camacho junto con Andrés Manuel. Era un chantaje político económico de un binomio que fue exitoso en la época de los 90. Pues el rey del cash define cómo él se ha hecho de dinero en efectivo y cómo adquirió todo lo que posee, incluido el rancho de nombre La Chingada, a través de una de estas extorsiones de movimientos sociales. Es decir, Federico Dorin, que ser rey del cash, bueno, sería el título ahora, pero ya desde entonces él fue quizá príncipe, quizá fue cortesano, en fin, del cash. Es decir, y según tus propias palabras, ¿López Obrador siempre ha recibido cash? Sí, no, pero no solo mis propias palabras, está reconocido por Manuel Camacho. Acuérdate que Manuel Camacho, que falleció recientemente, fue senador. En un debate en la comisión permanente,
el 11 de febrero del 2004, él lo tuvo que reconocer porque, a ver, esta historia que yo te cuento la conozco por tabasqueños, por eso es una historia no conocida, pero fue cuestionado por Rodríguez Prats, un tabasqueño que milita en el PAN, que fue priista y que conoce bien la historia, y lo obligó a reconocer que en un conflicto de Pemex, supuesto conflicto laboral de Pemex en el año 92, el gobierno de la República le dio 9,000 millones de viejos pesos, ojo, de viejos pesos, a López Obrador para desactivar un conflicto social. El que le entregó el dinero del gobierno de la República fue el gobierno de la ciudad. Era este chantaje permanente de tomo el Zócalo y luego tiene algún evento el presidente que hay que limpiar el Zócalo para el desfile militar o para el grito de septiembre o para cualquier cosa. El presidente no lograba que nadie desactivara los conflictos, fracasaban los funcionarios federales y mágicamente el que tenía el toque miras o el que lograba desactivar todo era Manuel Camacho y el que operaba todo era Marcelo Ebrard, que era su secretario de gobierno. Y eso está documentado, eso está acreditado en notas periodísticas, lo sabe todo uno. Y cuando Rodríguez Paz se lo saca ese día a Camacho, Camacho no lo niega, que es la parte importante periodísticamente, y después dice, bueno, no era dinero mío, yo no le di dinero. Yo le di el dinero del gobierno de la República, fue una decisión del gobierno federal y en todo caso fue una indemnización salarial a trabajadores de Pemex. Sí, nada más que si uno se va a hacer el trabajo de investigación a Tabasco, pues ese dinero no llegó a completo a Tabasco y misteriosamente coincide con las fechas en las que cuando la ley de lavado de dinero no prohibía comprar en efectivo ranchos, se escrituró el famoso rancho La Chingada en Palenque, que hoy todos conocemos. El rancho con este pintoresco nombre donde muchos quisieran ya verlo, digo en el rancho, no se lo donó, no se lo heredó sí, es una herencia del papá, escriturada en la notaría del papá del secretario de Gobernación, que es una familia de notarios, el secretario de Gobernación es notario, el papá fue notario, y quien le escrituró fue el papá. ¿Era legal? Sí, claro que era legal, porque en ese momento se podía comprar propiedades en efectivo y lavado de dinero prohíbe comprar una casa en efectivo, pero en esa época, pues Tony, sí se podía. El asunto que nunca pudo acreditar nadie en Tabasco es de dónde sacó el papá el patrimonio para adquirir ese rancho. Pues existía la partida secreta. Entonces en la partida secreta se hacía literal, así como estos cheques que dicen que él no sabe hacer, pues hacía un cheque a favor de quién, pues a favor de López Obrador y él se va a encargar de repartirlo a los trabajadores de Pemex. Pero quiero hablar de esta parte de marzo del 2004 que te compete, donde está inmiscuido Broso, Televisa, tú, Carlos Ahumada y por supuesto, pues el señor de las ligas, el señor Bejarano. Para quien no lo sepa rápidamente, ¿de qué se trató esta historia? Se trata de que ellos descubren en una contienda interna del PRD, cuando Rosario Robles era presidenta nacional, que en las elecciones internas del PRD le había ido mejor a los candidatos de Rosario Robles que a los de Andrés Manuel, siendo Andrés Manuel, hay que admitirlo, incluso más popular a veces que el presidente Fox en esa época en el país. Y cuando descubren que había sido el dinero del contratista Carlos Ahumada de Grupo Cuart el que había dado el triunfo en las internas a los candidatos de Rosario, pues lo amenazan con cancelar los contratos bajo una premisa básica. Estos contratos te los da López Obrador, en esta ciudad tú no puedes invertirle dinero a ningún candidato que no sea López Obrador, o te alineas o dejas de ser contratista, pues él se alinea. La prueba de fuego es que en las campañas constitucionales, ya no las internas, le dé dinero ya a los candidatos de López Obrador y no a los de Rosario, y pues Bejarano, Imas y todos los nombres que vimos y supimos que desfilaban por el despacho de él, eran los candidatos que palomeaba el gobierno de la ciudad encabezado por López Obrador y a los que había que darle dinero para congraciarse con el jefe de gobierno. Y por eso todos pasaron por ahí, y por eso todos iban con mucha confianza, porque él se estaba, digamos, reivindicando de que le había apostado a los candidatos de Rosario en la interna y ahora tenía que presionarse con los candidatos de López Obrador en la constitucional. Luego le empiezan a hacer auditorías. En esa época, a ver, también es lo mismo, Tony.
En esa época no existían empresas factureras, como ahora vemos que hacen topillos los gobiernos y meten facturas de supuestos contratos y servicios que nunca se prestaron, y que ves una nota periodística de que hay un domicilio fiscal ubicado en un taller mecánico, facturó 200 tantos millones de pesos a Pemex. Eso no existía. Entonces, ¿cómo sacaban el dinero de los gobiernos? Con contratos de obra pública que no existían, ¿no? Y que simulaban que habían llevado a cabo. Y después se empieza a recibir auditorías, y cuando empieza a recibir auditorías, se empieza a buscar al propio René y a quienes habían pasado por su oficina para preguntar qué razón le dan. Le empiezan a cuadrar un fraude por un contrato en la Gustavo Madero, y cuando él ya ve que es un asunto político y que lo van a traicionar, entonces empieza a buscar una estrategia de defensa, y en esa estrategia de defensa pues termina ofreciendo a través, fíjate qué ironía de la vida, a través de otras personas que han sido golpeadas políticamente por el actual gobierno, hacer públicos los videos para demostrar que el gobierno le estaba dando un trato político, porque esa corrupción de la que le acusaron era una corrupción para financiar campañas. Cuando sale libre René, el entonces fiscal Batis admite no eran juicios orales, pero admite por escrito ante un juzgado que los contratos eran lícitos, que el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita no valía, porque el dinero se lo había prestado Ahumada a René, pero era un delito electoral y que no había agravio para el gobierno de la ciudad. ¿Sería quizá la primera prueba Bejarano haberlo cachado en video con las manos en las ligas y en los billetes? No, yo insisto que la primera prueba es el dinero que le dio el gobierno a Salinas de Gortari a través de Camacho Solís, porque eso está documentado. Hay notas periodísticas, está reconocido por los actores. ¿Cómo aprendió a manejar el cash, diría Elena? Pues cuando prohijaba conflictos políticos y los desactivaba y le daban el dinero en efectivo. Ya traía esas mañas, vamos a decirlo. Ok, cuéntanos cuál es tu participación en este asunto de las ligas, del señor de las ligas de Bejarano. Diego me llama un día y me pide que yo haga la entrega del video. ¿Por qué? Porque primero había salido el video de Gustavo Ponce Meléndez, el secretario de Finanzas, apostando en la mesa de high rollers, como les llaman en el Bellagio, en Las Vegas, y tenía la sospecha fundada, Diego, de que quizá iba a usar el fuero para salir del país y que no iba nunca a dar la cara y enfrentar la justicia. Entonces yo tenía ya una entrevista pactada con Broso para hablar del caso de Las Vegas, porque yo conocía muy bien al secretario de Finanzas, había estado en su boda cuando fui diputado local años atrás, y cuando me ofrece el video Diego, pues entonces yo veo la oportunidad, digamos, la coyuntura de hacerlo público para alertar a la opinión pública antes de que saliera del país. Y bueno, coincidentalmente él estaba en un estudio contigo con Kurchenko, y se pasa ahí, según él, muy orondo a contestarme, a replicarme mi dicho, pero pues nadie le dijo que yo iba al video, ¿no? Le han de haber dicho, pues ya está Doring ahí diciendo de cosas, hay que ir a contestarle, y pues llega a contestarme, pero no sabía que iba a tener que empezar por responder por el video. Y se quedó frito, se quedó frío cuando vio los videos. Oye, mi querido Federico Doring, estamos hablando del 2004, éramos jóvenes. ¿No sientes que te utilizaron? ¿No te utilizó la mafia del poder en ese momento a ti, a Federico Doring? Yo siempre había sido, como diputado local, el que había cuestionado a López Obrador, el que había cuestionado a Rosario Robles en el famoso cochinito de comunicación social. Y cuando Diego me buscó, yo simplemente entendí que había dos opciones: o quedar como un cobarde y decir no y que lo filtre a un medio de comunicación, como hacen muchos. Hay muchos que no tienen para afrontar lo que hacen y que prefieren el anonimato, se lo filtran a un periodista y nunca dan la cara, y luego ponen cara de consternación de ¡ay, qué grave! No, yo la verdad es que no soy un cobarde. Yo tenía eso y decidí asumirlo porque había el riesgo de que se fugara del país. Y me hubiera salido muy mal conmigo mismo. Imagínate que se hubiera fugado del país, que yo hubiera dicho que no por miedo, por cuidarme políticamente, por no desgastarme, por no hacerme de un enemigo tan poderoso, y que luego nunca hubiera enfrentado a la justicia y que yo tuviera que
vivir con esa reculada y esa remordimiento. Entonces, prefiero que me juzguen por lo que hice que por lo que dejé de hacer. Oye, Federico, ¿estuvo detrás de todo esto Carlos Salinas de Gortari? ¿Fue la mano que meció la cuna en los videoescándalos de Bejarano? Pues ese es el dicho del presidente. Yo no tenía información en ese momento de nada de eso. Supe después por cuestiones periodísticas que sí buscó al presidente, pero ya con el presidente Salinas de Gortari vivía en Dublín, en Irlanda, es decir, no tenía manera de una participación directa porque no estaba ni en el país. Acuérdate que le iban a pedir la extradición a Argentina de Ahumada hace unos meses y que Ahumada salió y todavía dijo, calladitos, porque aquí tengo yo los videos y tengo los testimonios de A, B, C y D. Se cayó la extradición, no ha vuelto a hablar Ebrard de la extradición, no ha vuelto a hablar Gertz de la extradición. Pues en la medida en la que Ahumada manifestó que todavía tiene parque con qué contestar, porque lo que sí supe es que Carlos tenía cerca de 28 videos, solo salieron 3 en esa época. Es decir, evidencias sobran. Y yo te planteaba no solo el videoescándalo de Bejarano, sino que también más recientemente Pío, Martinazo, etcétera, etcétera. Es decir, que pruebas de que no estamos manchados de las alas hay y de sobra, Federico. Tienen tanto lodo en las alas que no logran despegar el vuelo, pues no logran cruzar el pantano, ya están ahogando con tanto lodo y corrupción. Gracias, Federico. Dorin, ¿qué te deja esta conversación? Y rápidamente, ¿qué nos dejas en ella? Te dejo a ti mi amistad, mi afecto sincero, y a tu auditorio le digo, yo no he mentido en nada que he dicho, pero lo que creo que ustedes merecen como mexicanos es estar informados. Hay tanta mentira, tanta desinformación en este país, que lo más importante es un espacio como el que tiene en este momento Tony, el dedo en la llaga, es la oportunidad para que ustedes tengan información, la confirmen por ustedes mismos y lleguen a conclusiones propias, no a las de un político del PAN o a las de un presidente mentiroso emanado de Morena. Y bueno, también decirle a la gente que lea el libro, ¿no? Porque muchos están hablando y si ni siquiera le han leído ni la contraportada. Pero bueno, léanlo y saquemos nuestras propias conclusiones. Yo soy Tony Aguirre, esto fue En la Llaga, la revolución del debate. Suscríbete, dale like, compártelo, coméntalo. Estamos aquí para servirles porque el que se ríe se lleva. Yo soy Tony Aguirre, hasta la próxima.